Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Estamos en el tercer episodio de 30 y 40 con mi compañero Rafa Martínez y su servidor Alberto Cerón. ¿Cómo estás, Rafa? Me agarraste comiendo porque hoy vamos a hablar de mucha comida, de cosas que pues están en el subconsciente del paladar, porque pues era realmente con lo que entreteníamos la lombriz, Sí. entre la escuela y obviamente la casa, hora, ya cuando sí. llegabas a comer. Y que de muchos de estos productos, pues ya no existen. ¿No? O sea, yo me acuerdo así de rápido, así como para entrar en tema. materia. Yo comía filetes congelados de pescado. Bueno, eran croquetas congeladas de pescado que se llamaba Pepe Pez. Ok. Y era así literal, o sea, eran las croquetitas congeladas. Bueno, pues ya sabes, así como pues hecha croqueta, tenían forma de pescado, las freías. Ok, sí, las clásicas. Ajá. Y y mi mamá dice que es extraña que hayan descontinuado esa cosa tan simple, tan fácil de hacer. ¿Y por qué empezamos con esto? O sea, ¿por qué empezar tan agresivamente? Porque precisamente en mi casa mis papás pues no me dejaban tanto botanear en la escuela. O sea, Okay, como que sí. estaban como en contra de eso y Sí, igual los míos. porque pues era el asunto de, pues es que si ya está tu Pepe Pez en la casa, pues ¿por qué? Sí, ¿para O sea, qué estás qué, comiendo? no? Sí. Entonces me mandaban una manzana durante, pues yo creo que sí, 25 años. Me mandaron una manzana, eso era lo único que encontrabas en mi lonchera, ¿no? Pero Pero se la regalaba la maestra. No, ya siendo así como memoria bien interesante, me acuerdo un personaje, Cristian Salcido, o Salcedo, no era Salcido. Cristian Salcido, a quien conocí en tercero de primaria, Ujú. en el Instituto Cultural Copán, en donde yo estudié. Y su mamá era la encargada de la cooperativa. Y... Entonces era maravilloso juntarme con Cristian, porque además de que nos formábamos por la puerta de atrás, o sea, nos formábamos por backstage. Ajá. O sea, no tenías que irte con la plebe, no. O sea, Cristian tocaba así en la puerta VIP. Claro. Y obviamente pues nos surtía de un montón de cosas de las que vamos a estar platicando, porque realmente no era algo que mis papás me compraran. Sí. Sin embargo, lo probé todo. O sea, sin embargo, sí, Todo. sí, tengo todo. O sea, todo lo que había. No. Ya. No, es que por darles a no sé, desear, pero no sé, dije maestra de educación física, algo así, no, ya. No sé. siempre me tocó maestra. Y de hecho también es una anécdota chistosa de... Ya entendí por qué empezamos con los No, pescaditos. pero- No, pero ese tipo de chistes no. Pero aparte estuvo muy chistoso porque esta maestra de educación física Ajá. me tocó como en tercero de primaria en el Copán. Después, en el Colegio Benavente, me tocó en quinto y sexto. Qué pedo. Y después me tocó en segundo secundaria en el Toro. En el Toro. O sea, digo, qué pedo, o sea, esta señora me sigue. Ya la enamorada de ti. Sí. Pues sí, quién sabe. Ahora pero- vive en su casa. Es más, ni me acuerdo cómo se llamaba esta maestra, pero sí, las tres escuelas Estuvo ella. estuvo ahí. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta que en esta zona, bueno, toda pertenece a lo que se le llaman, o lo que le llaman la Ciudad de México, le llama zona de satélite. La ciudad Aunque satélite. están cierta separación. Todo lo que esté después del toreo ya es ciudad. Sí, ya es ciudad satélite para los CDMXenses. Ajá, exacto. Y aparte también no había muchos maestros de educación física para la época, y me refiero a maestros, maestras, maestres, no había. Entonces sí tenías que agarrar chamba en una, otra y otra Sí, escuela. sí. O sea, Sí, seguro era lo eso- normal. Eso era lo que pasó. Pero bueno, pues aquí recordando precisamente de estas chácharas, Ujú, las o sea, chácharas. en general, que estaban descontinuadas, pues yo me acuerdo mucho que en esa época de Cristian, digo, porque tampoco era encajoso, ¿no? O sea, tampoco era de, quiero esto. O sea, era como, pues, con lo que te cooperas, Sí, ¿no? sí. O sea, Lo que tú me quieras. ajá, y entonces, era así como de cajón algunas papas, o sea, algunas papas frituras. Eso, frituras. Y popote de chochitos, de Ok, de pecositas. Porque pues obviamente la mamá de Cristian pues
asumía que yo traía mi lonchera con agua y no, traía mi manzana. O sea, a mí nunca me daban agua, nada más. Entonces, una de las primeras... Y aún hacíamos sus padres, imagínense. Sí, exactamente. Una de las papas, de las primeras que me acuerdo que descontinuaron bien rápido, fueron las catsupapas. Ok. Pero no eran esas catsupapas que después reaparecieron, que traían como un sobre de catsup. No. Estas catsupapas de las que te hablo ya traían el polvito era como de catsup, sí. Exactamente. O sea, el sabor era muy parecido a la de las adobadas de Barcel o de Sabritas, pero era dulce. O sea, era de catsup. Sí, Y sí te dejaba el sabor, o sea, sí te dejaba el sabor como de un hot dog. Como haberte echado una hamburguesa. Ajá, exacto, como un hot dog, como una hamburguesa. Las cachupapas era, o sea, sí era como un producto así como de, órale, sabe bien. No sé por qué las descontinuaron, pero después reaparecieron con el sobrecito. O sea, con el sobre de ketchup. No sabía igual, o sea, de hecho, esas eran como que me remontan echarle ketchup hacia las papas como cuando tenías pollo frito, ¿no? O pollo rostizado. Sí, dale. Ahí sí le echabas como que la ketchup a las papas. Pero así como para botanear, así como... No. O sea, como que no estaba... No, te mierdas todas las dedos y son pegajosos. Y además, o sea, no sé, tal rollo. Es que además no te comías esas cosas, pues sentado, ¿no? O sea, estabas haciendo... O jugabas mucho o estabas jugando tapados con las estampitas. Que eso también fue una cosa que, bueno, comenzó con nuestra generación. El asunto de que metieran cromos o metieran cositas en las papas. O sea, eso empezó con nuestra generación. Sí, de hecho. En la generación de los papás, más atrás... en Marinela lo que había eran los bonitos de plástico, los que pintabas como con pincel. Sí, eran blanquitos. Pero no los metían en el gansito. No, traían una bolsita o los seguías con el tendero. Ok. O sea, era así un rollo de, pues la envoltura, el canjeo, sí. Era un canjeo. Pero a nosotros ya nos tocó que vinieran mugres adentro. Sí, ya de regalo. Y de las primeras cosas que me acuerdo de esas de regalo era el álbum de Juega Limpio. Ok. ¿Te acuerdas? Ok. Que era así como conciencia ecológica. Sí. Un álbum. O sea, el álbum lo pedías, si lo pedías te lo daban y todas las estampitas salían. Sí, ya me acordé. Puta, pero estás hablando de 1986. Yo todavía ni sabía hablar, cabrón. Oye, sí, todavía no sabías ni hablar, tienes razón. Bueno, entonces ese del juego limpio, pues sí, era con los cromos. Y las primeras que descontinuaron eran las catsupapas. Después me acuerdo de otro producto maravilloso que yo hace rato que estábamos platicando, quiero suponer que era muy grasoso. O sea, quiero suponer que era así como comer veneno. Pues entre grasa, ¿cómo se llama estas? Ácido sulfúrico. Sí, entre todas las sustancias que trae, los sintéticos, lo condimentado. O sea, güey. Sí, yo quiero pensar que ese fue el motivo para descontinuarlo. Sí, porque yo tengo una hipótesis y vamos a seguir avanzando en el tiempo. Ahorita te platico. Bueno, la cuestión es que, pues, o sea, si las demás papas eran de este tamaño, estas eran un poquito más chicas. Por algo será. Exactamente. Y eran los maravillosos aritos de Barcel. Pero como somos de cebolla. Los aritos, esos no me acuerdo, fíjate. Pero ahorita que dices eso de bolsita chiquita, también tan pinches tercos somos los mexicanos. Ya no decir niños, somos iguales niños, adultos, ancianos, somos lo mismo. O sea, viene chiquito, 2 bolsas. Sí, exacto. Y era lele. Y si viene mini, compras 2, compras 3. Entonces era una... Deja de saborearte. Vuelvo así, güey. Bueno, lo mismo. O sea, pues no podía encajarme. Pues Cristian era ahí. Sí, era el dealer. Entonces, pues te daban unos aritos y eran unos aritos. Era una envoltura metalizada. O sea, de hecho, no era amarilla, era dorada. Porque, pues todo el branding, toda esta parte de la mercadotecnia era de piratas. Entonces, obviamente, era una bolsa como, ya sabes, como de cofre, brillante. Y el logo era un perico. O sea, un perico que, pues, obviamente, aludiendo a los piratas. Perdón. Y la cuestión es que, te digo, o sea, para mí que sí era un producto demasiado grasoso, porque además eran unas ruedas, o sea, porque mucha gente cuando yo platico de los aritos me dice, no, pues es que eran
un asunto de, como las que traen el Big Mix ahora, Ajá. las de Sabritas, Sí. que estas más bien parecen totis. Ajá, O sí, sea, son totis como sabor aritos, cebolla. sí. Ah, ok. Pero no, esos no eran los aritos. O sea, esos ya, quién sabe quién Y se la los fórmula inventó. no sabe igual. No. O sea, te digo, esta era una textura como de totis. Ujú. Y no era así. Ujú. A los aritos a los que yo me refiero, y por favor coméntenme si alguien se acuerda, eran unas cosas redondas con un grosor, pues sí, considerable. Guardando proporciones de que ahora, pues obviamente somos adultos y pues tenemos una percepción distinta, güey. Pero eran gruesas, Ajá. o sea, no eran como las Sí, no era una totis, no, totis es una ruedita así, Sí, güey. no. Estas sí eran Ajá. gruesas y eran, como te decía, de hecho el ejemplo me gustó, eran como una llanta, Ajá. porque era como en 3D, vamos a llamar, Ujú. o como de molde. Ah, Como ya, si fueran ya, sí. zonas, Ajá. pero sin la parte de atrás. Ok, O o sea, sea, plana de un lado y del otro. Ajá, y va. del otro tenía Ujú. obviamente el hueco, ¿no? Ajá. Y pues quién sabe qué mugre sería, o sea, no sé si era masa mixtamalizada, maíz, no sé qué Ajá. era, pero pero bueno, la cuestión es que esos eran los aritos Barcel, los primeros, Ajá. y pues no duraron mucho. O sea, Ok. sí no duraron mucho y yo sí se lo adjudico. Sí, a la que toxicidad de la fórmula. Algo tenían, pero yo no sé cómo le atinaba a todos Ujú. esos sabores siempre. O sea, lo Ajá. más tóxico era de, no manches, esto está genial, güey. Es que normalmente, precisamente, y se sabe, y normal, y en la comida mexicana, y en las chácharas, y en los dulces, y en todo, es lo que más rico sabes, lo que más daño te hace, güey. O sea, eso ya es, pero una super ley en la vida diaria de las personas. O sea, sí, ahorita que dices eso, me estaba acordando justamente de esto que dices aquí, ¿sabe qué provoque? Yo tengo una hipótesis de que yo tengo gastritis, yo tengo desde muy joven gastritis, pero muy joven de verdad, o sea, estoy hablando que ni 20 años y ya tenía gastritis. Siempre he sido un poquito, pues, no sé, nerviosón, ansiosón, pero bueno. Un poquito. Pero bueno, o sea, también para los 17 años, 16, yo ya me sentía muy de la fruta, así me ardía la panza con cualquier cosa. Ahí te va. En la tienda, ya está bien. Había unos sobrecitos chiquitos, güey, blancos, uno con unas marcas verdes y otro con unas marcas rojas. Salim y Chilim, güey. No, man. Esas cosas eran unos sobrecitos de sal, literal sal con sabor a limón o sal con sabor a chilito, güey. Pero sal de verdad. Era como una especie de tajín más ácido, ¿no? Fíjate, sí, más fuerte y fíjate que yo no... Y la cantidad era poquita, o sea, Sí, no, eran sobrecitos así chiquitos. Son unas madritas así, pero te juro que... Te juro que, o sea, yo si tenía 1,000 pesos, vamos a, o sea, 1 peso de lo que sería ahorita, o sea, una moneda de esas de ese tamaño, de Sor Juana Inés de la Cruz decía 1,000 pesos, que era el equivalente, cuando le quitan los 3 ceros, pues 1 peso. Esto fue en 1992, que se empieza a crear el nuevo peso. Bueno, costaban 100 pesos esas madres, 10 centavos, pues te comprabas 10, pues te chingabas 10 Salim, o sea, de madrazo. 5 y 5. O 5 de Chilim, 5 Salim. Y te juro que yo estoy segurito que desde ese entonces, porque ya no existe, o sea, habrá sido que el año 94, 95 y desaparecieron. Ya no los volví a ver jamás en la vida. Que ahorita que dices Y si hoy encuentro uno de esos, no me importa que ya no sirva, no me importa que esté negro, me lo voy a comer y que se sepa en la cámara. Si alguien tiene un Salim y me lo quiere vender, regalar, mandar, lo que sea, yo lo acepto y en cámara me lo como. Sí. Beto, quiérete, por favor. No hagas eso. No, ya me quiero morir, no ya. permitas. Ya. Es tanta la ansiedad de desde hace 25 años no pruebes a madre. Pero Ahorita me estoy acordé seguro que eso me provocó parte de mi gastritis. que cuando íbamos con mis primos ahí a la unidad Plateros, ahí en Miscuac, Ajá. pues era una unidad, o sea, eran edificios y demás. Y entonces un señor tenía una tiendita en su ventana, o sea, así en su ventana, Sí, lo clásico. que vivía en primer piso, entonces pues llegabas ahí. Y ahorita me acordé de un que dijiste lo de los Salims, porque ahí los comprábamos. Ajá. Comprábamos también burbusodas. Ok. Burbusodas eran igual, como una especie de Miguelito. Sí. Pero más del estilo como efervescente. Ajá.
y como con algo chicloso, ¿sabes? O Pues sea, porque ajá. te comías el polvo Ujú. y era cerezoso, efervescente, medio picosón. O sea, era así como unos polvos raros. Como todas las obras de... Sí, exacto. Y échalo ahí. No quiero Sí, preguntar sí. qué. Pero aparte del burbusoda, me acuerdo de otro que también, pues yo creo que sí desapareció. No lo he vuelto a ver en mi vida. Eran como unos pulparindos. Puta, ya sé de cuáles, güey. tamaño, Ajá. más gruesos. De hecho, tenían forma de chocolate. Ajá. O sea, de chocolate así. Ajá. ¿Cuál sería? Como un Kit Kat hoy. Ajá. Pero era de puro tamarindo. Ajá. Y pues era igual de picoso Sí, con sí, sí. pulparindo. Y esos eran como versión mexicana. O sea, Ajá. como una versión. Pues de alguna dulcera. O sea, Sí. de alguna dulcera chiquita. Ok. De esos me acordé, de esos pulparindos. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaban, pero sí eran gruesos. No Ajá. eran tan delgaditos como Ajá. el pulparindo. Y sí era como una barra de chocolate, pero de Ujú. tamarindo. Ok. Y esas eran de las cosas sueltas que Ajá. comprabas en la tienda, las cazuelitas. Sí, no, Las de era una plástico típico, con- sí. Sí, Sí, las su naranjaditas papel. de plástico, su papel, su liguita. Ajá. Bueno, es que últimamente ya las sellaban, pero Ajá. siempre eran con su Sí, liguita. con liga. Sí, así Se la literal, con quitabas liga. y- Ujú. Y ya lo dejamos Y así guardabas porque la lo van liga, a... la Ajá. guardabas la liga así en tus dedos, siempre guardabas la liga. Y estos cuates, estos dones te daban de cambio burbusodas Ajá. o Salim. o salim, brinquitos. Los brinquitos. Ah, eso era Los sabiendo. brinquitos, que después se volvieron dragoncitos. Ajá, sí, que era Los exactamente brinquitos, lo mismo, ajá. los brinquitos, sí. De hecho, los brinquitos, el dibujo, eran igual de papel, era Ajá, era papel. una envoltura Sí, de exacto, papel. Exacto. Verde. ¿Te quedabas comiendo el papel? Sí, sí, O estaba sea, no sé horrible. por qué- Estaba por qué horrible. es eso. Verde que traía el dibujito de una ranita. Ajá. En los el brinquitos. brinquito, y el otro era un dragón. Sí, nada pero, más. Pero como dices, no sé por qué te lo comías. Sí, o sea, y porque era, te lo daban y te lo sí, metías en y era la de boca. cuenta combinar el chilín y el salín, porque era un chilito, Ajá. pero aparte era dulcecito, pero Sí, aparte era sí, saladito, sí, pero sí. aparte era picosito, Sí, acidito. Estaba, pues, es que yo creo que eso era, o sea, lo veíamos sabrosón, el polvito sabía sabrosón. Pues sí, pero te metías Pero el sí, papel ya, en la ya, boca, llegaba a la mitad y ya tú ya O tenías sea, te la daba todo el papel que no húmedo. se había ni limpiado las manos saliendo del baño, te la daba así con sus manos. Bueno, el salín no Te creo lo que sea tan metías en la higiénico, boca, güey. plástico, güey. O sea, qué loco, ¿no? Sí, no, Qué sí, sí. higiénico. Sí, otra cosa que ahorita me está acordando, justamente hablando de esta De los categoría. cambios. No, espérate, la La categoría. categoría de los cambios. Ándale, el Miguelito en bolsita, güey. Ese Ajá, ya no en hay. agua, Ese en ya no agua. hay, sí. O sea, tú combinabas el Miguelito con No, el no. polvo. Ya venía la bolsita Sí, de por plástico. eso. Sí, ya o venía. sea, Ajá. era un plástico que Ajá. era así como, ¿cómo se llamaban estos chamois? Ajá. Pues sí, como Sí. chabacanos en, Ándale. en esta onda, ¿no? En salmuera. Ajá. Pero Ándale. lo que hacíamos, Una, pero muy chiquita. sí, pero lo que hacíamos es que todavía le agregabas Miguelito en polvo. Ah, sí. O sea, hacía la claro, combinación. sí, O sea, todavía le hacías hacías más Miguelito de agua. espeso, sí. Y ay, mira, de agua en la Sí. boca. Y todavía le echabas el Miguelito para que quedara más sí, más, chiloso. sí. Pues sí, la verdad es que más chiloso. Que Miguelito Y nunca ha sido también picoso. succionabas el plástico y Sí, todo sí. el tiempo Ya. estabas ahí metiéndote en la boca. eso, Sí, ¿no? sí, definitivamente. No, era una cosa Por espantosa. eso somos inmunes A muchas todo, cosas. sí, ahorita que lo piensas, No manches. ¿cuántas variedades de tintas, por lo menos, hablamos, De ¿no? tintas, de tenías, tintas, de sí, envolturas claro. tienes en el estómago, en el organismo? sí, claro. O sea, está muy cañón, porque sí, obviamente, te comes, por ejemplo, este Miguelito líquido, te lo acabas, y sí, Ajá. veías que al Miguelito, al cupidito que era el dibujo, Ajá. ya le faltaba medio cuerpo, Sí, ya exacto. te lo habías Ya tragado. tragado, Sí, exactamente. sí. Y de esa misma categoría de los cambios estaban Ajá. los baloncitos. Los Ah, que estaban claro. rellenos de rompope. Sí, que ahora cuestan 5 pesos cada uno, a ver qué te den de cambio. Sí, un baloncito. Pero bueno, esos antes eran centaveros, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. era algo Eran así. son de la corona. Ah, ajá. De la dulcera corona. Güey, el Los que paletón. llevaban los paletones. Sí, los exactamente. paletones. Exactamente. Tenían otro dulce, pero no me acuerdo cuál es. Otro dulce. La Sí, el corona. paletón, el balón y tenían otro, pero bueno, o sea, de sus prime. No me acuerdo. No, pero bueno. Pero bueno, sí, el paletón. El paletón le quitabas el papel aluminio de Ajá, color y sí. lo ponías en los libros y se ponía así. Sí, sí, se veía, sí, porque se aplastaba, estaba tan delgadito que se Ajá, aplastaba bien sí, se padre. aplastaba. Que aparte se veía así, Y te corrugadito, bonito. ponías la cinta de reloj. Ándale, sí. Esa también era. Pero sí había que, de preferencia, desarmar muy rápido tu paletón, porque como era
Era una bola, vamos a decirlo así, de malvavisco cubierta de chocolate, una capa muy delgada de chocolate. Súper delgada. Sí, súper. Que si no te apurabas en abrirla, el aluminio también se empezaba a deshacer y se quedaba pegado en tus dedos. El aluminio se quedaba pegado en el chocolate. Sí, tú estabas sí. comiendo, aparte de eso, estabas comiendo malvavisco, chocolate y aluminio. Colorizado. Sí, O sea, sí, aparte sí, había paletones, era verde, rosa, morado, rojo y azul. Bueno, y regresando a esta tienda del Copán, Ajá. me acuerdo también de otro producto que te acabo de decir, estos primeros Hot Nuts, o sea, estos cacahuates con cobertura, con cobertura frita, Ajá. se llamaban aerolitos, pero la cobertura no era picosa, o sea, era más bien así como pues ajosa, o sea, era como Ajá. ajo Ok. con algún otro saborizante y exactamente la misma textura de los Hot Nuts, Ajá. pero, ay, mira. Pero sí más así, más estilo ajoso, o sea, como con más ajo, y no duraron tanto tampoco. Ok. Los aerolitos, yo creo que sí la envoltura era más chiquita que las Hot Nuts, Ok. o inclusive del tamaño de los Hot Nuts chiquitos. Ajá. Probablemente eran de ese tamaño, pero los aerolitos también eran unos cacahuates como bastante Y estaban intensos, buenos. buenísimos. Que estaban muy fíjate buenos. que hay, por ejemplo, en el mundo del cacahuate, Ajá. tengo mis teorías, que es tan tradicional el comer cacahuate en México, que es bien difícil Ajá. que una fórmula nueva pegue. Y estamos hablando de que el 87, 88... Estaba muy difícil que pegar la fórmula nueva. Teníamos lo clásico, el cacahuate salado, el enchilado, El el japonés Ujú. con cáscara y se acabó. Sí, No claro. había más. Y por muchos años fue así. Metías una nueva variedad de cacahuate y te mandaban al cheto, güey. Bueno, sí se comían estos que se llamaban platters, Ay, güey, me suenan. pero fíjate que eran súper, o sea, eran de las primeras cosas importadas. Ujú. Los platters Me eran suenan. almendras, cacahuates, Uy, no, esos no. y pistaches enlatados. Ok, sí. Pero pues era algo así como una botana para adultos, o sea, sí era así Ah, como, sí. o sea, comprar platters era como wow, ¿no? O sea, Sí. y bueno, inclusive los Como comprar guardabas los así. sobrecitos del Oxxo que están así, te cuesta 50 pesos, 5 gramos de... Ajá, Sí. exacto, pero estos eran enlatados al vacío, entonces pues no se echaban a perder hasta que los abrías, ¿no? O sea, cuando los abrías y pues obviamente te duraban un buen, entonces eran como para adultos, pero pues como dices, o sea, no había como más, o sea, no había gran oferta de Sí, no. cacahuates, salvo estos aerolitos, o sea, por eso era así como, no, pues órale va, pues éntrale, ¿no? Y después de esos aerolitos, me acuerdo de otros que, bueno, no han estado descontinuados, Ajá. porque no están descontinuados, nada más los hicieron como un poco más grandes. Bueno, hubo una fusión. Barcel sacó los quechitos. Ok, Y los sí, quechitos sí. eran como los que venden en el mercado, Ujú. así los chetos así, Sí. bobotes. Picosos a madres. Pero los quechitos eran chiquitos. Ajá. O sea, más bien era como la competencia de las quesabritas. Ah, ok, sí. O sea, como que iba por ahí. Porque era así uno de esos así gordos, Sí. que al principio esas eran las puffets de sabritas, Ok. no las palomitas. No, las con palomitas queso. eran... Las palomitas estaban las tres, las de sal, las de caramelo Ujú. y las de... Las de queso. Las de queso. Sí, no, las de Y queso eran son una como- maravilla. Eran como una especie de rufles o de fritos que Ajá. tenían así como varios sabores. Así eran las palomitas. Se llamaban palomitas. O Ujú. sea, no tenían... Ya después se convirtieron en puffets y ya después se volvieron palomitas Chester, ¿no? Ajá. Palomitas Chetos o algo así. Chetos Pops. Chetos Puffs. Estas, los quechitos eran chiquitos. Ujú. Y si era así, o sea, si era de dedo anaranjado. Sí, O sea, estoy literal. tratando de acordarme y creo que eran muy huecos. O sea, ¿cómo Pues se puede como decir? los Sí. chetos esos de... pues, te Sí, digo, porque de los mercado, chetos, gordos. o sea, por ejemplo, ¿cómo se llaman los que dices? Los quesabritas, Ajá. estaban muy cerrados. Ujú. O sea, sí se deshacían bien padre. Y en el, según yo, el quechito sí se hacía y sentías los orificios Sí, de la freída. Sí, exacto. Sí. Sí se sentía como
poroso. Exacto, como un poroso. producto poroso. Ajá. Y bueno, después de los quechitos, otro de los que también empezaron a pulular por ahí, entró a México los fritos. Pero entraron nada más Ajá. el salado Ajá. y el chiloso. Ujú. O sea, y creo que en esa época también entró el churrumais. Con Eran las limoncillo. tiras esas. Ajá, churrumais con limoncillo. Y pero ya que los fritos como que se posicionaron, Ujú. entró una variante de fritos Ajá. que no vendían así como en cualquier tienda, que eran los fritos barbecue. Los vendían así como en Superama, como en Ujú. su mesa, o sea, como en Ok, estos sí. medio gourmet. Sí. Y los fritos barbecue eran también deliciosos, porque esos sabores todavía no nos llegaban en México. No. O sea, a los 80s, todo lo barbecue, ¿no? O sea, esa sensación de picante dulce. Ajá. No era Picante muy común. agridulce. Sí. No era muy común en Sí, no. México. Era raro, Sí. era raro ese sabor. Y en unos fritos más, ¿no? O sea, y los fritos yo los recuerdo Sí. más duros. Y de hecho, o sea, eran sí. así como Sí. frituras duras. Como si fueran No, tortillas, pues, Ajá. echadas a perder. No, así tiesas. Ajá. Así eran Pues al los final son de fritos. maíz. Sí, sí, Sí. sí. Ahorita son como más blanditos, o sea, como que sí son más, pues sí, o sea, sí te lo comes Sí. más. Aunque mis dietes dicen que ya no pueden, pero bueno. Pero sí te los comes. Sí. O sea, con todo y dentaduras sí te los comes. Y antes no. Antes sí eran como más duros. O sea, Sí. sí eran... Sí era como más Y eran más planos, o sea, no eran tan así, como, es que, Sí, como, que eran se, más como que planos, se enrollan, como exacto. que están así, ya eran más planos, Sí, más sí chiquitos. eran más planos. Exacto. Y luego salieron otros así como canastitas. ¿Sabes qué me estoy diciendo? Haz de cuenta Casares, pero más grandecitos. Ándale, como los Así Casares. era, así era, Exacto. duro. Sí. Los Casares. Sí, los Qué rico, Casares. los Casares. Y Su chilito es el maravilloso. Pero aparte, ¿sabes qué porquería hacíamos también? Era comprarte el Casar, el Miguelito en agua, el Miguelito en polvo. O sea, ya desde ahí estábamos en el Sí, asunto sí. michelada. O sea, Sí, así sin de broncas, meterle, sí. de meterle tantas cosas a una... Tanta porquería, tanta una porquería, cosa. Pero sí era el Miguelito de agua, con, Ujú. con el Miguelito... Hijo de su- Y era una gastritis impresionante los Sí, Casares. claro. Pero acababas también chupando la maldita bolsa. Ah, sí, O sea, otra. ¿qué Sí, pics por con supuesto, nosotros? por supuesto, sí, es que es como que ya, vaya, se hace como un ritual, o sea, de verdad sientes que Eran desperdiciaste, rituales. sientes que Sí, desperdicias sí, tu sí. producto si no te pones, si no abres Sí, la bolsa. Eran rituales. Sí, Porque claro. También el frutti como te lo comías. Al revés, le abres o sea, le el hacías un hoyo, exactamente. Y eso empezó desde que lo congelaron. Sí. O sea, empezaron a sacar los Justamente frutis porque, congelados. ¿qué pasaba cuando lo abrías de la tapita? Explotaba Explotaba. todo. Ajá, entonces le Exacto. mordías de abajo y va a salir poquito a poquito. Pero ya después el frutti ya se volvió así de cajón. Así voltearlo Sí. y comértelo al revés. Ajá. Y después lo guardabas para dos misiones en específico que tenía el Fruitsy. O era tu balón de fútbol, porque Sí. todos jugamos fútbol Sí, sí, soccer sí. con un Fruitsy. Todos. Sí, para aquellos que no lo han hecho, ya cuando tienes tu futsi vacío, lo limpias si quieres, no dejas que se seque, Ajá. nada más. Ahí te va, lo llenas de papeles, de las hojas de cuadernos que no sirvan, no, las tus servilletas, clases no, de las servilletas, sí, ajá. papel de baño, todo limpio, por favor. Ya, lo llenas, lo cierras con Durex y ahora sí, aviéntalo y a jugar, Fucho. ¿Por qué? Sí, Porque le ese das era el peso al balón. Sí, exacto, ese era el balón. Uno o Y dos. el otro era para ponerlo en la bici. El motor de la bicicleta, El motor de la claro, bicicleta, claro. exactamente. Sí. Porque sonaba con las Ajá. llantas, Si ¿no? tú lo ponías exactamente donde está la llanta, justo donde va la llanta, lo atoras. Y tenías moto. Y entonces ya cuando arrancabas y más si agarras una bajada, puta, sonaba tu pinche Kawasaki. Sí, No, hombre. exacto. Y después de esta cuestión del Fruitsy, recuerdo otro producto que entró así con tubo. O sea, fue así como cuando estaba iniciándose este asunto de los Fruitsys congelados Ajá. y que tomabas al revés el producto, salió una cosa que se llamaba Chupifruit.
Chupifruit. Que era un envase Ajá. que tenía una perilla. O sea, le Claro, daba sí, vueltas. que era así como de Ajá. 2 bolitas. Y el asunto es que sí era mucho más higiénico que estar chupando el Sí. fondo de un frutti. Sí. Porque esto lo apachurrabas Sí. y te caía el chorro de agua. No, y aparte sabías Y no que era... pegabas tu bocota. Y aparte sabes que era la boquilla. Sí, exacto. Porque del otro era la parte de abajo. Vete a saber dónde carajos estuvo recargado ese Imagínate frutti. todas las No miadas de porque rata que así nos comimos. No. Bueno, el chiste es que tenemos salud. Sí. Bueno. Y salió el Chupifruit y Ajá. le metieron así como durísimo. No me acuerdo qué marca era, o sea, no Ajá. me acuerdo quién estaba atrás. Pero salió durísimo la Sí, campaña sí, de sí, Chupifruit. de Chupifruit. Y Era bien realmente la bueno. diferencia Ujú. era fruit, sí era Sí. agua pintada. Pero la diferencia es que no metías la boca. Ajá. Bueno, pero ahí te va el Chupifruit, entonces nada más con un sabor. Uva. Tutti Frutti. Ah, Tutti Frutti, sí, es cierto. O sea, primero era ese. Era como sí, morado. Sí. Sí, es cierto. Entre rojo morado, ya después se Sí, cambió. rojo morado, sí, uva, sí, y sí. creo que nada más, o sea, creo que hubo 3 sabores, pero el tradicional era ese. Y era una maravilla, como dices, abrir la llave y Sí, darle la pachurrada. Era un edificio, o sea, ni siquiera una boquilla como la de Gatorade, ¿no? Que después salió Pau Pau. Ajá, que después también la competencia dijeron, oye, pues esto de las aguas pintadas Está salió funcionando, Pau Pau. sí. Salió Pau Pau y ese era muy parecido al Fruit. Sí, muy parecido. Pero el envase lo hicieron súper duro para que no hicieras la Sí, guarrada no con el podías, Fruit. de verdad no podías. Este colmillo está lastimado. Ahí donde había Desde el colmillo. primer día, sí, desde el primer día que quise perforar un Pau Pau. No, Porque no, aparte, era imposible. cuando entra al mercado, el Pau Pau, pon tú que el Fruit sí costaba, vamos a decirlo, $1, bueno, 1,000 pesos. Porque Ajá, ahorita todavía era no, otra Pau moneda. Pau era 1,000 de pesos. El 30 Pau Pau me centavos. costaba así 300, 400 pesos. Sí. Me compraban Sí, el Pau sí, Pau por sí. ser más barato. Ajá. Y pues a todos los veías con su botella de Fruit al revés. Y querías hacerlo. Porque el Me lastimé la muela, un el lado. Chupifruit siento yo El que colmillo. entró Ajá. para las niñas. O sea, para Ajá, que no hicieran ándale. exactamente esta asquerosidad de... Sí, o sea, yo siento que el Chupifruit entró así como para niñas, así como... Ujú. Pues que no se ensuciaran así Ajá. o X. Y después sale una cosa que también, ahorita que estábamos hablando fuera de la cámara, Ujú. de todo lo que patrocinaba Hugo Sánchez, Claro. salió una cosa que se llamaba Club. ¡Ay, claro! De Chambursí, güey. Exactamente. No se llamaba Y Danone. era club. Era claro. Club, exactamente. Tienes Y entonces, toda la razón. El Club era un yogurt Ajá, líquido, sí, lo así vi. muy fácil de Tal tomar. cual. Pero eso no era lo importante del Club. ¿Cuál era lo importante del Club, Beto? ¡Ah! Pues su empaque. ¿Por qué? Porque se acababa el club, le Sí. metías la tapa, apachurrabas y la tapa salía, salía sí es disparada. cierto. O sea, era una bazooka natural. Sí. Era una bazooka natural que después fuimos perfeccionando. Ajá. Le metías más peso a la tapa con Ajá. un chicle plastilina y salía Y más salía disparado. volando. Sí. Le metías más más a empuje. Sí, es cierto, porque con una traía jeringa. rosca, porque sí, los que Exacto. había traían su aluminio en lugar de... Ajá. Tienes Y toda la no era una razón. rosca, más bien era como un... Ah, sí, era el... Ajá. Sí. Por eso era una bazooka natural. O sea, porque tú apretabas el empaque. Sí, salía y volando. disparando. güey, sí, Y si es le cierto. metías a la tapa Ajá. plastilina o con Sí, la salía- jeringa, no manches, o sea, era un arma letal. Tienes Y toda por la eso el razón. club de Chambursí, que qué bueno que te acordaste de la marca, porque mucha gente lo adjudica a Danone. Danone no, claro que no. era Chambursí. No, sí, Danone siempre ha sido Danop. Chambursí es amor y confianza. Chambursí. Pero sí, Sí, es toda la razón. Bueno, Chambursí también, las copas de Chambursí eran riquísimas. del helado. Ajá, Sí, claro. que venía abajo todo el asiento del sabor. De fresa. Ajá, O y de- era como crema. Sí. Y le daba su... Sí. No, era delicioso. Mira, simplemente de Chambursí había un yogur Ajá. que hasta abajo tenía jalea transparente. No, pero esas copas que dices eran heladas. O Ajá, sea, era un helado. sí. No, este era yogurt. O sea, traía el yogurt normal de fresa, así lechoso, Ujú. pero hasta abajo jalea. El mismo que yo me imagino que echaban las copas. te digo que sí, Y jalea. tenía así fresas enteras. sí. Y eran bien No, era buenos una los ricura, Chambursí. era una ricura. No sé, Chambursí tenía muy buenas ideas. No sé por qué salió. Bueno, sí, sé. Por O sea, Danone, obviamente Danone fue un sí. monstruo, era un Sí, monstruazo. claro. Que Y sí se entonces, comió bueno, todo el mercado. El asunto con el club era también el envase, o sea, juntando Ujú. el Fruitsy, el Pau Pau, el Ajá. Chupifruit y el club, El club. eran armas letales, ¿no? O sea, sí eran armas, Sí, definitivamente. armas letales para... Pero ahí te va.
Si querías nada más causar pánico y no y no lastimar a nadie, tenías también tu arma de salva, el Boing. Ah, bueno, pero Que el Boing también, el triangulito, no sé si todavía lo fabriquen, pero era un triangulito que traían a su hoyito para meter el popote. Te lo acababas, también lo podías vender, lo vendían congelado, era un pedo, o sea, un problema. Sí, Eso sí era un problema, nada correcto. recomendable. Ese friecito está poca madre. Como Pero los te lo raspatitos. pero ese sí era, pero el raspatito traía su papel delgado, entonces lo abrías. Te comías el papel. Sí. O sea, vuelves a lo mismo. O sea, el raspatito. Sí. De repente ya estaba. O sea, ya te habías comido la mitad del raspatito y la De mitad del papel, empaque, güey. sí. O sea, no Sí, manches. tienes razón. Pero ahí te va. Entonces el Boing, pues ya que te lo acababas, lo inflabas. Si querías le tapabas, si querías no, porque la velocidad y la fuerza hacían lo suyo. Y lo ponías cerca normalmente de las niñas. Y moco. ¡Pum! Era Un una tronillo, explosión. pero Sí. buenísimo. Muy Sí, bueno. esa era una buena arma letal Sí. auditiva. Auditiva, o sea, era Todo más mundo se para causar espantaba. pánico. Sí, Claro, todos se claro. espantaban esa Era una madre. belleza el Boing en ese aspecto. Y bueno, ya que hablamos de Chambursí y de todo esto, Ujú. también nos toca que sale un elemento pues más nutritivo, vamos a llamarlo así, que pues sí revoluciona esto de las Ajá. tienditas, el peperami, o sea, esta carne Oh, seca sí. de pepperoni. Pepperoni. Ajá. Bueno, una imitación de pepperoni, porque sí es así como una salchicha. Es un embutido, un procesado. embutido, Sí, sí, sí. Exactamente, muy condimentado. Bastante. Pero pues Pero bien sabroso. era menos que los aritos estos que descontinuaron, porque el pepperami sigue actual. Y entonces en esa época, no, pues el pepperami sí era así como de... O sea, ya era una comida completa, Sí. según mi mamá, ¿no? si me daba un pepperami ya era así Ya como, era, sí, ¿todavía sí, quieres comer? No, o sea, está bien que sí, pero no. Y en otra escuela, en la primaria Ajá. que estuve en Coyoacán, Ajá. en la Emerson School, de un lado Ajá. estaba la tiendita como con los dulces y frituras, Ajá. que no había Barcel ni Sabritas, o sea, eran Ok. cazares Ajá. y como murecitas como las cazuelitas, Ok. pulparindo. Sí, el O sea, dulcecillo. realmente no... O sea, pues, no sé si desde entonces ya estaban en conciencia con la chatarra, no lo sé. Pero no había nada de eso, ni siquiera de Bimbo. O sea, no. Y en la otra había una ventanita donde había una piedra, te subías y te vendían bambidedo, raspatito, Qué rico, qué rico. lapicito o... Puta madre, Ajá, sí, sí era el lapicito. lapicito. Qué película era ese, porque aparte, ahí les va, o sea... Vampirito. Ay, Vampirito también una chulada, ¿no? Pero el lapicito, ahorita que lo haces, de entrada, el lapicito, un lápiz es amarillo normalmente, ¿no? Entonces, era una paleta de mango, ajá, con grosella en la orilla, que era como la goma. Ajá. Pero en la punta, Era chocolate. en la punta era una puntita, pero cubierta, o sea, no dijeras toda la pieza, ¿no? Era una Sí, cobertura sí, de sí, chocolate sí, sí. que hacía la punta del lápiz. No sabes qué ricura era Sí, no. llegar a... Y aparte el mango era cremosón. Sí, era muy como cremosa, sí, cremoso. estaba bien rico. No era de agua. No, O sea, sí era cremosón. sí, muy rico, muy Y la rico. punta de Sí. chocolate era la onda. Sí, sí. Los vampiros quedan así como uva con Sí, grosella. uva con grosella. Que Y- igual que el bambidedo. Te dejaba toda Sí, la toda la boca llena de Sí. de esa Melcocha, mole. sí, sí. El Estaba... bambidedo era exactamente igual, nada más que en forma de dedo. Ajá, sí, pero era roja. O sea, la Se me diferencia hacía pura grosella. era morada con rojo, el Ajá. vampiro. Al vampiro. Y el vampiredo Era rojo. Sí, era rojo Sí. completamente. Y después salió pues esos raspatitos Ajá. Era una chulada el raspatito. y los cornetos. O sea, los cornetos empezaron desde entonces, que era el barquillo con pues algún helado de vainilla con Era nuez. fifí, güey. No, pero Ah. eran de Bambino. O sea, era del Sí, refri de pero Bambino. la pon Yo no tú- te estoy diciendo que probablemente los comí todos los días. Pero es no, que el no sé. raspatito te costaba unos 50 y el corneto te costaba como 15 pesos. Bueno, sí, no me 10 acuerdo, pesos. no me acuerdo de los igual precios, igual eso que el sí no tengo sándwichito, ni idea, igual que fíjate. el mordisco. El mordisco también era muy Sí, que caro. antes era, o sea, Sí, antes sí. tendría otro nombre. Ujú. Y ya después en el cine, Ujú. porque era bien chistoso el asunto, aquí sí me extenderé un poco. Ujú. No sé si a ti te tocó, no lo sé, te lo voy A a mí no me ha preguntar. tocado nadie. Eran 3 cines. Ajá. El Continental, uno que está en Lindavista y no me acuerdo dónde está. ¿Te el viste el otro. castillo, güey? Exacto. El castillo de Disney.
Eran 3 castillos de Disney. Está Linda Vista y cuál otro. No me acuerdo cuál es otro. Me imagino que por el sur. O sea, me imagino un poco por Cuapa, por no sé. Pero en estos castillos eran 3 películas en permanencia voluntaria. O sea, tú pagabas el boleto y podías ver las 3 sin pedos. De Disney. O sea, y pues hablemos que no había tantas películas. O sea, era Dumbo. Sí, las más clásicas. Dumbo, Pinocho, Peter Pan, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente. Ajá. Y págale, güey. Sí. ¿Qué digo? Yo vi Aladín y vi La Sirenita en esas, pero ya te estoy hablando del 93, yo creo. Sí. De repente proyectaron E.T., por ejemplo. Y lo interesante del castillo del Continental es que pues te vendían todo el merch, ¿no? Sí. O sea, te vendían todo el merch. Me acuerdo mucho de un E.T. que era así como de goma, como bootleg, pero así como de goma. Y no se parecía nada a E.T., ¿no? O sea, E.T. era bonito, así, sus ojos bonitos. No, era así un monstruo extraño, ¿no? Ok. Pero a lo que voy es que en este cine Continental vendían 2 cosas maravillosas, así hermosas. Uno, lo regresaron. O sea, no está descontinuado, pero es algo difícil de encontrar. Coleccionable, elite, o sea, no sé cómo llamarle. Eran estos, proveedores de pastillitas. Ah, claro, los pez. Ajá, exactamente. Se llaman los pez. ¿Quieres pez? No. Casi me lo dio en mi cumple. Que traían las figuritas de Mickey. Ajá, sí, una cabeza, cabeza que quieras. Ajá. Pero estamos hablando que pues las pastillas eran así una mugre así. O sea, no eran como las CERTs. O sea, las CERTs igual eran unas pastillas así. Ajá. Pues como las Halls. Ajá, no como pero las Halls. ¿Sabes qué? Como las Usher. Ándale, como las Usher, muy suaves. De esas que se llaman pastillas de azúcar. Ajá. Pastillas de azúcar. No de menta así. No. Sino las CERTs eran como... Y estas P's eran como 5. Y pues obviamente estaba tu servidor de las pastillas. Y era un producto carísimo. Sí. Al ser americano era extremadamente caro. No, déjalo, americano era licensed by Disney. Bueno, entonces era así de wow. Sí. Entonces, bueno, los peces eran en el Continental. No había otro lugar donde te los vendieran. Y si te acababan en donde... bueno, los dulces americanos. Pero después, sí, exacto. Vamos a hablar de dulces americanos después. Noventeros. Sí. Después, en otra ocasión. Decidimos que no, o sea, que no íbamos a meter nada gringo, pero el pez, digo, a pesar de que era gringo, yo lo metí en este momento porque lo vendían solo en el cine Continental, o sea, solo en los cines de Disney. Y el otro producto que era una maravilla, que también la descontinuaron, no me pregunten por qué, eran precisamente estas copas que dices, pero de helado. O sea, la que tú dices de champurcí, sí, perfecto cuál era, pero esto era una copa de helado. No era Bambino, o no sé, no me acuerdo, pero una copa de helado que tenía hasta arriba, así como el crocante de la nuez o de el chocolate obviamente derretido, vainilla, fresa, chocolate, jalea alrededor. Sí. No manches, esa copa solo la vendían en los cines. Y era una maravilla. Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando que sí puede ser Bambino. Puede ser que sí. Puede ser, pero ya una sección ya más. Pero no lo vendían en la tiendita de las esquinas, no lo vendían en la tiendita de las esquinas, no lo vendían en el refri Bambino. No. O sea, ese era un asunto exclusivo para el cine. Sí. Sí, porque cine y restaurantes, algunos restaurantes tenían eso. Probablemente, probablemente, pero no, eso era así. Sí. Y es que tenía la jalea. Sí, se veía. Sí, ahorita que dijiste la jalea vacía, era una ricura porque eso. Todo el helado, o sea, no sé cómo le hacían, pero yo creo que se le inyectaban. Pero le daba vuelta. Sí, a todo el helado. Sí, no, se veía como hasta arriba, no, ya me acordé que el chocolate venía hasta abajo.
Ajá. Venía hasta abajo, y tenías que raspar para sacar el chocolate. Y hasta arriba era crema batida. Ajá. Ajá. Sí, era la sí. Era una sí, mira, según yo. Copas de helado. Sí, según yo sí es Bambino. Según yo sí es Bambino. O sea, helados Bambino fue así una maravilla hasta que se lo comió Holanda. Ajá, y ya después, antes de Holanda, todavía Bambino produjo estas maravillosas paletas de hielo de los Muppet Babies, que las partías, o sea, eran 2 paletas, o sea, podías compartir, o podía ser como uno que te ibas a un rincón y te las todo solo. No, yo no las separaba yo. Sí, nada, porque era para ti. O sea, era una paleta normal, así te vas a tener el tamaño de la paleta, pero eran 2 palitos, y sí, estaba más flaca de en medio para que la partieras y ya se le dieras la mitad a otra persona. Si eran paletas para compartir, no eran paletas caras. No. Eran paletas de agua. Sí, eran de agua. Y estaban bien buenas, la verdad. Eran igual de baratos que los raspatitos. O sea, los raspatitos también eran una cosa de un peso. Justo igual era la opción, o sea, o raspatito o paleta. Sí, y sabían igual, porque eran igual el mismo tipo de helado. Era el mismo endulzante. Todo igual. Sí, es cierto, era una maravilla. Ese de raspar el chocolate hasta abajo, no sé si tú te acuerdas que en tu cumpleaños o en un momento así muy especial, Día del Niño o algo así, te regalaban un chocolatote presidente. ¡Claro! Esa era una joya. Una maravilla. Sí. Porque además era chocolate barato. Ajá. Pero no, o sea, el chocolatote presidente no era algo que tampoco vendían en las tienditas. Sí, no. Tenías que ir a la obrera. Pero y fíjate que ahí lo que hizo el presidente, el chocolate presidente sí te lo llegaban a vender en la tiendita. Pero el chiquito. Pero eran unas madrecitas así, unos bloques, los bloques. O sea, se da cuenta que o sea, la pieza estaba hecha de puros bloquecitos. Bueno, lo que te vendían era el bloque ya empaquetado y todo. O sea, sí lo manejaban. En tu cumpleaños te daban el presidente. Sí, mi abuelita, mis abuelitos eran los que me regalaban el presidente. Porque era tan bueno si tenías el Carlos V, que era un chocolate todavía que sabía. Porque pinche presidente traía una de azúcar. O sea, era dulcísimo el chocolate. Entonces te sabía muy rico. Y la portada eran 2 niños. Era igual rojo. 3 niños. Eran 3 niños. Era roja y había 2 o 3 niños en la portada. Y era así tu chocolate presidente. Y era la chocolatera Azteca. Antes de ser Nestlé, fueron Azteca. Y la competencia eran las vaquitas. Que las vaquitas sí las encontrabas. Hasta la fecha, ¿no? Esas no sí, barra chica, barra grande, piecitas. Y los chiquitos, ¿no? Sí. Que eso sí te los vendían en el ese sí. El cachito. Que era precisamente el vaquita era como reemplazar todo el chocolate caro. Porque el vaquita lo encontrabas muy barato, son Wonka, ¿no? Lo encontrabas barato, lo encontrabas en diferentes tamaños, presentaciones, y se vendía muy fácilmente y sabía bueno. Porque el Carlos V, quieras o no, una cajita que traía 10, pues sí no salía tan barata. Y no era tan fácil que un niño como yo, y va a sonar absurdo, tuviera 2 pesos para comprar un Carlos V. Sí, claro, sí, claro. Y nos faltan 2 estantes en aquella tienda de los recuerdos. Nos falta el estante de los Larín. Larín es otra marca. Porque era Tin Larín. Ajá, que era el Tin, sí, era el clásico, ¿no? El Tin Larín. Eran el cajetoso, el cacahuate, cacahuatoso, almendroso, cereza. Había uno con una cereza. Sí, claro. Sí. Y obviamente, pues también había un montón de categorías, porque estaba el Larín delgadito, que traía almendra, que traía nuez. Que ahorita ese no está descontinuado. O sea, ese es el que... Fíjate que no he visto los Larín. Están en... sí, eso sí, todavía los venden en los grandes departamentos. Inclusive, Larín sacó uno sin azúcar. O sea, que es así, puro cacao, según. Trae endulzante, seguro. O sea, trae alguna cuestión. Pero esos delgados todavía existen. Pero los que no existen ya son el cajetoso, que era un sneaker. Sí. O sea, literal era un sneaker. Cacahuatoso. Que era durísimo. Era durísimo, pero era una maravilla. Sí. O sea, era una maravilla. Estaba bueno, pero no sé qué diablos traía. Era muy parecido al Toblerone. O sea, ándale, con esa con el Toblerone, sí. Bueno, pues obviamente el Tin Larín, obviamente. Y esos gorritos que, bueno, eran maravillosos, que ya después los acabó absorbiendo también Nestlé.
Y había uno como los que te venden ahí en el metro, los bonobones, Ajá. que son así larguitos. Sí, largos. Había uno como de esos, Ujú. pero había una cosa maravillosa, que eran unas barras, bueno, yo los veía así. Esas madrecitas, sí. Enfoques, ¿no? O sea, también comparar las edades, tamaños, Sí. estaturas, todo. Ajá. pero eran unas cosas largas y se llamaba Crunch, pero no con U, con O. Crunch. Ah, caray. Eso estaba Ese buenísimo. no me acuerdo. Eso estaba buenísimo porque era la galleta del helado, Ajá. de las malteadas, Ah, ok. con chocolate. Y entonces no era como el Ah, Tin claro, Larin, sí es cierto. no era como el Tin Larin, No. pero Ajá. era Crunch. Y también de ese había otro que se llamaba Chris Crass. Ajá. Chris Cross Ajá. o Chris Crass, no me acuerdo. Y era con arroz inflado. Ay, era una maravilla. Ajá, exactamente. Ay, era con ricura arroz ese. inflado. Sí, y ahorita que dijiste el Tin Larin, ya también estaba haciendo sus pininos, bocadín, que era Bocadín, exactamente la claro, misma la fórmula del competencia Tin Larin. Tin Larin. Sí. Pero bueno, estaba ese Chris Crass, estaba... Era una ricura. Y empezó a salir esto de Ricolino. O sea, empezó a salir Paleta Payaso, Bubulubu, Sí. Cranky, Crankies, chocoletas. Ay, las estas. Chocoletas. Ay, las estas de colores que estamos jugando Las aquí. lunetas. No, Bueno, no esas son las, eran de otro... las canicas, güey. Las- Frescas. Ah, las Fue un frescas, hitazo sí, las sí, frescas a principios de los sí, 90, sí. era una cosa. Y entonces el estante que nos falta, bueno, nos faltan varios, o sea, ahorita sí haciendo como un recuento, pero también en los 90s llegó un maguito de quién sabe dónde y también trajo Una su bola estante. rosa peluda. Exacto. Con Sonrix. Ujú, O sea, con Sonrix, con toda la línea de Sonrix que eran ujú. pues dulces, Ujú. caramelos. Sí, pura azúcar, Pero- así, pero- en diferentes presentaciones. Pero en diferentes presentaciones. O sea, Ajá. me acuerdo, por ejemplo, del Goodloop. Ay, era una ricura, era una barrita. Una barra de azúcar. Sí, De caramelo madre. suave. Ajá. Literal. Las paletas también estas de... Un gudulú. de ese mismo estilo. Ajá, las paletas- Voodoo Pop. Las Voodoo Pop. O sea, haz de cuenta que el Voodoo era la Voodoo Pop, pero sin palo y aplanada. Ajá. Eso era. Exacto. Ajá. Y las otras eran pues, Sí, paletas así duras. que ya después no sé en qué se convirtieron. Siguen existiendo. Sí, siguen siendo las Ya Voodoo Pop. enchiladas. O sea, ya Algunas- son enchiladas. Sí, pero ya son más, ¿cómo te decía? Más agrias que dulces. Ya no, Ajá. ya no son tan dulces. Como- Antes eran dulces. Como una consistencia como el Sugus. No, fíjate que se hicieron más duras según yo. Ah, mira, bueno. Bueno, Sugus también. Sugus Aquí, era. Ajá. entrándole. O sea, nosotros comprábamos los cajitas de Sugus, bueno, los paquetitos de Sugus, que era lo mismo que los Winnies, Ajá. de igual de Hoy son Sonrix, los ¿no? Son los Winnies. Winnies. Ajá. Pero según yo el Sugus traía más, o sea, según yo Era veo largo. la madrecita de Winnies, digo, no, Sugus era una madresota así. O así lo veíamos. Puede Así ser. lo veíamos. Puede ser. Mira, yo lo comparo con que era del mismo tamaño del paquete de Halls. El Sugus. Bueno, sí puede ser. Sí. O sea, es que te digo, las Sí, dimensiones sí, están cañón. sí cambian. Pero bueno, del estante de Sonrix, además de Goodloop, estaba también la competencia de Pulparindo, que también Ajá. era no me acuerdo cómo le pusieron al Pulparindo, pero sí tenía su nombre. Estaban Sí. las abejitas. Ah, era una así, ricura. Pues también era una cosa que Sí, no, era. pues era como miel con agua. Bueno, azúcar con agua y colorante. Pero así súper espeso. Sí, bien espeso, no. Mira, no Súper sé. dulce. O sea, simulaban la miel. Ajá. Porque era de como hecho, la simulación sí, de la miel. sí. Saborizada de diferentes. Sí, te veía diferentes, piña, limón, naranja, Exacto. lo que quisieras. Eran una maravilla. Eran unos sobrecitos que estaban más o menos así. Así. Ujú, como la de la ketchup de las pizzas. Ándale, era de ese Ajá. tamaño. Fueron, no sé si tan dañinas o no sé cuál ha sido la onda, Súper azucarada. que seguro. terminó siendo así el sobrecito. Sí, O chiquitito. sea, terminó chiquitito. Como la de los chiles sí, de las pizzas. Exacto. Ajá. La mayoría de la... Ándale, Ajá. un poquitito más Sí, largo. sí, sí, 5 sí. milímetros más largo. Sí, sí. Bueno, lo chistoso de eso, ahorita estábamos hablando, güey, las cajitas de Sonrix. Las cajitas.
Las cajitas de Sonrix normalmente venían 2 o 3 abejitas que no las encontrabas en todas las tiendas. ¿Por qué? No lo sé. No sé si no les gustaban a los tenderos, no las ofrecían, no sé. Pero en la cajita de los de Sonrix que traía, era una cajita que siempre traía un regalito. El monito de plástico. Ajá, que uno al de principio plástico. usaron los de Marinela. Ándale, traían muchísimo, traían monitos de plástico, pero Disney. ojo, de Disney. Y muchos dulces de Sonrix. Te costaba como 10 baros la caja. cajita. O sea, ahorita pensándolo, güey, compro 5 sin pedos, güey. En esos tiempos para que te Sí, dieran para una, era comprar un pedo. una, claro. Bueno, Sí, ¿no? el asunto Sí, es que sí, también sí, en sí, esa, sí. si te salía el Mickey Mouse dorado, Ajá, Eras exacto. un carro. O había también figuras de colección de plomo. ajá, las de plomo, que las de plomo según yo entrabas a un sorteo Algo así. y la de oro te llevabas un carro último modelo. Pero todavía sin entrar a sorteo y eso era súper bueno. No, era madre, Tener era las- padrísimo. Las Ajá. figuras porque también las Sí, pintabas. sí, estaba bien padre. También sí, Ajá. había... Y ahí era donde te dabas vuelo con los dulces de Sonrix que nunca te daban para comprar porque eran caros. Sí, exacto. Y entre ellos las abejitas, te lo juro, no había. O sea, no Las todas las tiendas abejitas. tenían abejitas. Vendían El estas... Tix Tix El Tix Tix. venía y exacto, siempre que era- traía su Tix Tix. Era polvo y había paletas Ajá. Tix Tix también. Sí. O sea, había esas paletas Tix Tix. Ujú. Pero también ahorita estaba pensando en el Duvalín triple. Bueno, o sea, lo que era Duvalín. Ajá. Después hubo Nusita. Ajá, que fue- Nusita. Que fue la competencia. La competencia. Y también Sonrix sacó su Sí, no me competencia. acuerdo cómo se llama, o no sé si pagó un tiempo la licencia de Nusita, porque según yo, algún tiempo Nusita fue de Sonrix. No sé, es mi imaginación, lo soñé. Ojalá hubiera una página donde pudiéramos ver Sí, eso. exacto. Sí, o sea, ahorita, Ajá. pero bueno, el asunto es que sí había estas competencias, Sí, sí, siempre. Y fíjate que tanto el Nusita como el que dices de Sonrix, no sé si haya sido lo mismo, pero estos dos, que eran más larguitos, siempre fueron más sí, fueron largos. más largos que Duvalín. Fíjate que el sabor nunca fue y la consistencia nunca fueron como el Como Duvalín. Duvalín. Ninguna Sí, no, de no. las dos. O sea, ni Sonrix ni Nusita que es de la rosa, ¿no? ¿Cómo decía el comercial? A Duvalín. No ¿Y era real? Sí, Era no, real. a la No fecha, era por nada. a la fecha si llego a ver la caja de Duvalines me la compro. Bueno, ya no me la compro, ya estoy grande, porque ocurre un problema con el Duvalín. Ajá. Que si lo compro y me siento con la caja, en media hora ya no existe la caja y trae 18 piezas. No manches, sí estás muy cañón. Sí es grave, sí es grave. O sea, el Duvalín sí para mí es un arma letal. Lo vamos a buscar, pero bueno, Ujú. sí. ¿Sabes también cuál era maravilloso? Yo de creo que Sonrix? tendría que primero echarme una inyección de insulina. de insulina antes de chingarme toda la caja de Duvalines. Era un manjar las moritas. Ay, No siguen existiendo, seas- pero qué ricuro, güey. Ah, siguen Sí, existiendo. siguen existiendo. No manches, Es más, tomamos por unas. güey. Esas eran Sí. unas buenas mugres. Sí, O sea, una esas sí eran unas buenas maravilla. mugres. Era una maravilla. Eran los chochitos, las pecositas, Sí. Ajá. con grajea. Sí, con una grajea súper ácida. Acidísima. Hija, Sí. ¿sigue existiendo? No, una cosa que mira, ella estoy sintiendo, ya sabes, esa sensación de cuando tienes algo así en la boca, así lo traigo. Oh. Sí, Pero sí, bien sí. rico. Y normalmente, y ahí te va, el original era uva y fresa. O bueno, Ya. cereza. Ajá. Párale de Sí, contar, no había Sí, más. no había más, eran esas Sí, y eran una ricura Ujú. y son una ricura los moritas. También recuerdo que estaba la Que sí competencia salieron de- un tiempo del mercado, las moritas. Seguramente, pero esa te digo que sí me acuerdo de que también tenían una competencia los de Sonrix con la paleta payaso y con paletón. Ajá. Que el paletón venía en un aluminio Ajá. y estos venían cerrados por los dos lados. Ajá. O sea, era el paletón igualito, Ajá. pero pues en una envoltura. Ajá, y era el... Ay, ¿cómo se llamaba? Sí. Ajá, o sea, Sí, de ese era un sí. bombón con chocolate. Sí, exacto. Bombonete, no. No, bueno, es que todavía nos falta Bimbo. O sea, no hemos entrado a Ah, Bimbo. no, sí, no. No sé, Beto, no Ajá. sé qué opines tú. Pero todo lo de Bimbo igual ya hasta lo podríamos dejar para Ya es otro, programa, porque es Bimbo ¿eh? Tía Rosa, güey. Es que es Bimbo Tía Rosa. Las bueno, galletas. Bueno, ahí te va. Ajá, Nabisco, Gamesa. Exacto, o sea, galletas. Ahí te va. Hablando de panes. Ajá. Patilú. Ah. Falta Patilú. En mis Sí, no. tanas. Patilú. El señor eran las sí. donas. Sí, no.
No, eran una, no, eran una... eran maravillosas. Ey, no fue un... No, Krispy Kreme no, No. O sea, no. O sea, sí te... Uno que ya es viejo, sí te comes una Krispy Kreme y sí te evoca la formulita a batirlo, pero no, batirlo era una belleza. Las Taca-Taca. Ay, Las güey. Eran igual, ajá, paletas. ¿Sabes a cuáles? Hace poquito vi la historia de Chipileta. ¡Wow! ¿Se acuerdan de las chipiletas? Una Ajá. paleta de mango Ajá. con chilito. Sí. Pero resulta que la empresa es de una mexicana que, bueno, exporta a todas ¿Es de partes Vero? del mundo. ¿No? Es de esta, es de marca Chipileta. No Ay, me güey. acuerdo en qué parte Ajá. de Estados Unidos está, porque ya aquí en México, pues ya... Hay que progresar. No, de México no. Hay que avanzar, Chipiletas más que en bolsota. O sea, solo así como para distribuidoras Ajá. de dulces. Sí. Era una paleta de mango con chilito y esa fue como la primera vez que salió Ajá. esta modalidad. El taca-taca era algo así. Sí. El taca-taca era una bolsa muy parecida Ujú. y le metías, o sea, chupabas la paleta Ujú. y pues te salía Sí. se te pegaba el polvo, ¿no? Ujú. Y bueno, también de chicles, por ejemplo, estaban estos, Uy, no, chicles es otro mercado también. También bueno, sí. ¿Por qué? Porque sí, porque los chicles, El villano o sea... reventón, ¿te acuerdas del villano reventón? Ah, chihuahuas. ¿No? No. Entonces, que fíjate. Sí, esos es que en chicles tenías, o sea, Sonrix tenía muy pocos chicles. Los Futigom. Es que estaba el Futigom, estaban motitas, Ajá. estaba, motitas. Sonrix tenía Los las Búbalo. Bubaló, que también una maravilla. Ujú. Ay, había otro parecido al Bubaló. Bueno, no era parecido. Era sí, ya sé cuál dices. Freshen Up. Freshen Up, eran El una Freshen Up, ricura, sí, porque claro. eran tan suaves Ajá. y tan dulces. Es que por eso Sí, estamos no, dañados. sí, por eso, sí. Sí, está muy porque cabrón. sí era una cosa... Sí, era un exceso de azúcar, como no tienes una idea. Güey. Sí, Sí. exactamente. De hecho, nosotros ya deberíamos de traer el aviso de las envolturas puesto. Güey. Exceso de grasas, exceso de azúcar. Sí, güey. Sí. Está muy cabrón, pero sí, sí, no, el chicles es otro boleto. Te digo, los chicles que tenía Sonrix eran unas bolitas chiquitas Ajá. que traían polvito acidito en el centro. Sí. Y ya párale, no Uy, tenía. Sí, cierto, Estaban esos eran buenos. bien buenos. Y ya no había más bueno. Ya no me acordaba de esos. Sí, no, Chupa Chups traía un chicle en el centro. Chupa Chups. Que era bien buena, que traía su parte de fresa y su parte como de anís. Ujú. O sea, su baleta, la mitad era de anís, la mitad era de cereza. Ajá. Y el centro era un chicle. Pero ahí te va, hubo un tiempo Ujú. en el que, aparte de Chupa Chups era más grande, una paleta más grande. Y en la parte del chicle, como la parte de anís estaba hacia arriba, Ujú. había figuras de la serie o caricatura de moda. Ok. Y una que tocó aquí en México fue que traía las caras de los personajes de Beverly Hills 90210. Órale. Y en la envoltura, en la parte de adentro, Ujú. venía un sticker con la foto de alguno de los personajes o de la serie. Órale, qué loco. Fíjate que ahorita que dijiste Ujú. de ¿Chicles? de estos chicles que también Ujú. hay muchísimos. Sí, no, es una Y cosa. muchos sí desaparecieron, Ujú. muchos sí desaparecieron, pero también estaba las paletas. Bueno, también estaba la marca Luxus. Eso no me acuerdo de Luxus. ¿Qué hacía? Eran dos paletas, era una paleta doble, así con cara. Las de dos caras, no más, era una ricura esas paletas. Yo no ubico ahorita un dulce que no sepa como esas paletas. No, que sepa como esas paletas. Sí, era Y sabía raro el muy sabor. bueno. Sí. Las enchiladas, o sea, las enchiladas de Luxus, Ajá. la de jalapeño, la de o sea, eran como 3 o 4 Ajá. de enchiladas. Y la que te estoy diciendo que traía el chicle, Ajá. la rocaleta. Ah, ok, O sí, sea, la lo que, rocaleta. bueno, se convirtió en Bueno. una rocaleta que tuvo 1000 nombres. Ah, la pachicleta. La pachicleta. Se oye medio raro, no estamos hablando de cosas sexuales, es una paleta como de arcoíris que traía que está el arcoíris también, es una El ricura. arcoíris. Bueno, Las galletas. que es la paleta. Pero también las sí, no, galletas eso es una arcoíris. ricura. Que es una bola que primero es roja, luego la vas chupando, es amarilla, luego es verde y llegas al centro un chicle.
Y eso es, súper- sí, pero el dulce también era como, no sé, como masoso, polvoso, Sí, era- porque se te deshacía así como polvo No la en la... puedes morder. O sea, no, No, puedes morder una Ya cuando, paquita, pero... ya cuando si le da el calor y la humedad suficiente, sí la puedes morder. No, pero está muy... Pero no, está muy súper difícil. Que de ahí sale la rocaleta, que lo único que hace básicamente es meterle chile Ujú. a la misma fórmula de la pachicleta. Y bueno, pues obviamente miles de chocolates así, arroz inflado cubierto, pasitas cubiertas. Oh, sí. Inclusive los frijolitos, o sea, los que también sí. venden a granel, Ajá. inclusive también tuvieron... Los frijolitos de galleta, güey, son riquísimos. Ajá, las Coca-Colas de Grajea, Ay, también güey. alguna vez las vendieron. Ey, los No sé si de Ricolino, los chesquitos de Ricolino. Exacto, De los hecho, hace chesquitos. poquito hubo, sí, volvieron a sacar. Ah, no, esa era la paleta, no olvídalo. Estoy Sí, confundiendo. pero sí, o sea, los chesquitos los también- chesquitos también eran- y venían con la forma de las botellas Sí, de la- quién era Ujú. el que se asoció. Ujú. Porque venía la forma de la Coca, de la Ujú. Fanta, del Sprite, o sea, Sí, exacto. venían con la Sí, forma sí. y eran gomitas de hecho, Ajá. de dulce que comprabas el paquetito. ¿Sabes qué? Estaban hechas como los dientes, como los huevitos o los pingüinitos, así Ajá. estaban hechas, era ese tipo de gomita. Ujú. Nada más que venía en la forma de la Ahorita botella, que dijiste dientes, es su sabor. había también unos chicles que se llamaba muelón, Ajá. que venía en un empaque que era una muela. Ok, Ajá, o sea, abrías y era el muelón, o sea, porque era un diente, ok. bueno, era un chicle. Irónicamente. Yo creo que, Beto, le tenemos que parar y la próxima Sí. semana yo creo que vamos a empezar Ajá. o sea, porque también nos faltó la familia Tamarroca. Las varas, las varas sí, que ¿no? se usan mucho para las bolas, miches. los tamarricas, Uy, sí. no manches, o sea, que no están descontinuados. No, están ahí siguen. descontinuados, ahí siguen. Güey, o sea, o sea, si hablamos de dulce así que también se consume mucho la cachetada, güey. La cachetada. Que no tiene exacto. marca. Bueno, según yo no tiene marca, ¿no? Bueno, sí, son como más Sí. tradicionales. más Sí, típicos. pero sigue siendo dulce y azúcar en exceso, güey. Obviamente, pues sí, también nos faltó del verolote. Los verolotes también Sí. eran un clásico. Sí. Vamos, yo Bueno, creo ahorita que es Verote, los dulces Vero. Sí, Todo lo que sí, es el sí, semáforo, sí, sí. el arco iris, Sí, la del sí, tarrito, sí, sí. la manita, de la suerte, Las cervezas. el dedo. O sea, no. Yo creo que Chorro sí de vamos a cosas que empezar, nos o sea, el faltan. próximo programa, para que estén pendientes, vamos a hablar de esta etapa cuando empezaron a entrar los Dulces gringos. americanos, sí. O sea, la Y- primera vez que probé Pringles fue así, wow. Wow, sí. Es que es otra cosa. Harina de papa. Te imaginas, ya te contaré la historia de dónde comí mis primeros Pringles. Ok. Yo no sé por qué mis papás dejaban así como... O sea, además así de que en esa época nos comíamos las envolturas y... Sí, o sea, cuánta También porquería los se papás eran así, porquería. sí, ve con el gringo que Sí. se ve perverso. o sea, Sí. Pero bueno. Nah, pero sí, o sea, se los muchas contaré la cosas sí. próxima semana. Y nos faltaron cosas porque también ¿Cómo me están... metí al camper del gringo Madre perverso? mía. Entre esas están los, sí, o sea, hasta los cereales, o sea, Sí, los cereales, O sea, exacto. hay gente que se acordará de los frutilupis. De los Smacks, que era Los una rana. snacks, sí, lo de la rana. O sea, los Cheerios todavía siguen existiendo. No, eran los Corn Pops. Los Corn Pops, Y los que todavía otros, están, los los Captain Rice Crunch, Krispies. los Rice Krispies, que tiene años que no se No, que no se regresan. no se consumen en México. Ajá. El Fruity Pebbles, el Cocoa Pebbles, o sea, chorro de cosas que podemos hablar que no están y si están y estuvieron o son gringas o X, Y o Z. Estábamos hablando fuera de los helados Danesa 33 Los helados que Danesa 33, tienen ahí un asunto importante en todo en específico. Ujú. Danesa 73 tiene muchas cosas de las que podemos hablar que serán una maravilla hoy, pero que desgraciadamente ya no existen. Sí, no. Pero ya bueno. no. Ya no existen, Este. pero bueno, vamos a retomar un poco en los primeros minutos del siguiente programa. Ajá. Que extrañamente lo gringo también nos va a dar para muchísimo. Sí. Bueno, yo no probé tanto gringo, pero seguramente Pero lo sabías que conozco, existía, seguramente sí, claro. lo conozco, sí. Claro.
Sí, Y sí. O hay cosas que no supe que eran gringas. Y bueno, también de alguna forma también nos faltó retomar lo que era comida más formal, como el PPP, Ajá. los licuados, Ok, el sí, Cerelac. ¿qué decías? O sea, Ajá. como que alimentos ya más, Sí, más formales. sólidos, ya menos, O sea, menos de los chacharosos. de los que sí te compraba Sí. tu mamá. Sí. O sea, de lo que sí te Sí. compraba. El Milo. De lo que le decían, de lo que le decían a la señora, Sí, que sí era nutritivo y era sano, lo cual, pura madre. Sí, que eran, Sí. que eran como las cosas buenas Sí, que exacto. quién sabe, ¿no? Y bueno, esa parte también la vamos Ajá. a dejar, pero pues comenten qué Sí, les coméntenos, pareció. chequen qué se acuerdan, de qué no se acordaban, Ujú. de qué no sabían, y pues, sugerir, igual y de aquí a la... Bueno, sí, vamos a dejarlo. No, es que es poquito grabado, Ajá. para que noten el contexto. Tampoco es mucho tiempo, o sea, vamos a tomar el contexto. Somos Ayer 3 fue... meses, Sí, o sea, ayer sale fue... como en 3 meses esto. No es cierto. Estamos en el 2024, saludos. Saludos, ¿no? Para que tomen en cuenta esto, ayer fue la noche de los Óscares. Ajá, entonces sí, ok. no estamos tan distantes. 2023. Sí, 2023. No estamos hablando con gente que todavía está viva y nosotros ya no. No. Sí, no, exacto. no. Entonces. Saludos a todas a las escuelas que mencioné, a la Emerson School, que ya no existe. O sea, Ya no existe, ¿no? El Instituto Cultural Copán, Copán, que bueno, pues, se sí. partió ahí en dos. Que sigue creciendo, más bien. Sí, sigue O sea, creciendo. por lo menos en la zona de haber uno, ya hay 3. El Colegio Benavente, que ya tampoco existe. No, ya Lo Benavente están ya vendiendo. fue. Sí. Fue muy bonita esa escuela. Y al Instituto Tolomei, que ahora es una cancha de fútbol enorme. Sí, exacto. Saludos. Sí, sus aulas tienen 4 alumnos y... Y la cancha está Sí, la repleta, cancha, sí. pues obviamente la rentaron para hacer Fut 7 y pues les ha ido mucho mejor. Está repleta. Sí, exacto. Ya les quitaron una escuela, tenían 3 escuelas, les quitaron ya una. Ujú, Si no es que ya 2, güey. No sé, no O lo sea, sé. no sé, el benedictino No no lo sé si sé, ya Rick. exista. No lo sé. Bueno, el caso es que sí, los tiempos están cambiando. Exactamente. Y bueno, pues coméntenos en qué Así escuela es. iban, de qué se acuerdan de esa época, de qué dulces, cuánto costaban, como este güey sí se acuerda, yo no. Pues cuáles nos faltaron también. Sí, también todo lo que nos falta. Y recuerden las redes sociales en 30 y 40, en Facebook, en Instagram, como CRNM, búsquenos para más fácil, búsquenos en el grupo de 30 y 40 de Facebook, donde pueden comentar, ahí vienen los reels, vienen los videos completos, aparece todo lo que estamos trabajando para ustedes dentro del grupo de Facebook para que se unan a esta red. Beto, en CRN Media encuentran todo el contenido en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter también. A mí me encuentran Beto CRN en todas las redes sociales, las populares, vamos a decirlo así, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas. Rafa Martínez, Riff 111 en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, pues muchas gracias, Pues, Beto. no, pues un placer estar en Se me cerró hasta la garganta de tanto antojo. No, a mí me ardió hasta la panza de acordarme del salim. No, yo no o sea, a mí sí como que sí me arriesgaría. No, sí, vámonos. No con los Salim. No, Sí, pero sí no. vamos a buscar chacharas, ¿no? Porque sí. La sí dejó. relledona. Bueno. Vámonos. Sí, vámonos, porque esto se está poniendo peligroso.